¿Será que Dios nos debe algo? ¿Será que Dios te debe algo? ¿No? O sea, todavía no entramos al tema si nosotros le debemos a Dios, pero tenemos que primero responder esta pregunta. ¿Dios nos debe algo? Porque muchas veces tú y yo podemos llegar con una actitud de acreedores delante de Dios. El acreedor es aquel a quien se le debe. Y cuando tú vienes con esta actitud, pues tú demandas y esperas, y si recibes simplemente dices, claro, me dieron porque me debían, ¿no? Y muchas veces podemos tener esta actitud con Dios. Aún en nuestras oraciones que levantamos a Dios, le decimos, Dios, necesito esto de esta manera en este tiempo. Y si Dios no nos los da de acuerdo a lo que nosotros pedimos, nos ofendemos y nos sentimos, y a veces hasta nos estorbamos con Dios. Y yo creo que es porque tenemos una actitud de acreedores con Dios y creemos que Él nos debe algo. Y entonces si no nos cumple, pues nos enojamos. Muchas veces podemos estar llegando los domingos con esta actitud de acreedores en nuestro corazón, y va a ser muy diferente la experiencia que tú puedas tener en una reunión de iglesia cuando tú llegas demandando algo, a diferencia de que si tú y yo llegamos sabiendo que Dios no nos debe nada y que todo lo que recibimos es un regalo de Dios, porque nuestra respuesta va a ser muy diferente. Quiero que vayamos a un pasaje en el Evangelio de Lucas para entrar más a responder esta pregunta y ver lo que sucede cuando pensamos que Dios nos debe, y ver lo que sucede cuando sabemos que Dios no nos debe nada a nosotros. Y vamos a ir en el Evangelio de Lucas capítulo 17, para que abras tu Biblia o lo veas ahí en la pantalla. Y está aquí versículo 11, 17:11, y está Jesucristo, y dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria era la capital de lo que es el reino del norte de Israel. 1000 años antes de Jesucristo, Israel se dividió en el reino del norte 10 tribus y en el reino del sur 2 tribus, Judá y Benjamín. La capital del reino del sur es Jerusalén hasta el día de hoy. La capital del reino del norte era Samaria. Pero después de que fueron a cautiverio en Asiria, todo ese reino del norte quedó muy dañado, dividido y medio se perdió. Y aún en los tiempos de Jesucristo sí había Samaria, y los samaritanos, que quizás has escuchado al leer los evangelios, pero no tenían una buena relación con los judíos, aunque tenían la misma herencia de la casa de Israel. Y entonces dice que pasó cerca de Samaria, y dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cuántos leprosos? 10. Entonces, los leprosos, cuando tenían esta enfermedad, que en ese entonces era incurable, tenían que ir con el sacerdote veía la lesión, ¿sí?, de esta enfermedad, y los mandaba fuera de la aldea para que no contagiaran más. No podían entrar en la aldea, vivían solos o en comunidades de leprosos, medio mendigando con todo este dolor. ¿Te imaginas qué situación tan difícil? Y por eso es que dice que se pararon de lejos, versículo 13, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es muy importante porque aquí los leprosos pues requerían sanidad. Creo que no, o sea, sabiendo de la lepra, dices, pues requerían ser sanados de la lepra. Pero lo que le pidieron a Jesucristo fue misericordia. Ten misericordia de nosotros. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Cuando hacemos algo mal, merecemos las consecuencias. Misericordia es cuando decimos, evítame esa consecuencia de aquello que yo he hecho y que merezco, pero misericordia es no querer recibirlo o que me ayudes a no recibirlo. Aquellos leprosos como que estaban diciendo en misericordia de lo que tenían, como que lo habían recibido por sus acciones, pero dice que cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces esto de ir a mostrarse al sacerdote, el sacerdote era como el inspector sanitario. Cuando se sospechaba de lepra, los veía y los mandaba fuera. Pero si alguien llegaba a sanar, tenía que ir con el mismo sacerdote. El sacerdote los examinaba y decía, ya están limpios, pueden regresar a sus casas. Y entonces Jesucristo, o sea, al sanarlos, tenían que ir con el sacerdote.
Pero antes de sanarlos les dijo, vayan con el sacerdote. Y dice que yendo, o sea, ¿por qué irían al sacerdote si no estaban sanos? Por fe. O sea, estaban caminando hacia un paso que tenían que suceder en sus vidas, y al hacerlo son sanados. Esto es algo muy importante, porque en ocasiones recibimos una palabra de Dios, un rema de Jesucristo en nuestro corazón, que nos dice, esto va a suceder. Y entonces tú y yo caminamos de acuerdo a la palabra que Jesucristo ha hablado en nuestro corazón, y en ocasiones mientras vamos caminando en fe, eso sucede, ¿no? Estas 4 bellas familias están caminando en fe, sabiendo que Dios los va a bendecir para criar a sus hijos. ¿Y qué hacen? Pues criar a sus hijos. Van caminando en fe y Dios los va apoyando en todo esto. Y así pasó con los leprosos. Mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Pero dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La escena, ¿no? Entonces, yo creo que iba y de repente dijo, o sea, vio que ya la piel se le iba cerrando, la nariz que la tenía carcomida, y era sanado, y estuvo feliz de ser libre de esa atadura, de ese problema, y estaba glorificando. Pero dice que volvió, algo muy importante. Estaba yendo a los sacerdotes, pero paró su traslado y regresó con la fuente de su sanación, que es Jesucristo. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. ¿Sí? Lucas lo dice muy puntualmente. No era de los judíos, sino era uno de los samaritanos, que ahí estaban en este momento tan difícil. Estos leprosos pues sí hacían comunidad, judíos y samaritanos, pero el que regresó no fue un judío, fue un samaritano. Y entonces respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Cuántos eran? Entonces sí eran 10. ¿Y los 9 dónde están? Y es interesante porque Jesucristo no los sanó esperando el agradecimiento, pero como que Jesucristo se le hizo extraño. Si fueron sanados, ¿que no están agradecidos con Dios de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Dice el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y entonces entendemos que los otros 9 eran judíos, y de alguna manera pensaron, o sea, yo como que empiezo a meditar en el pasaje y digo, ¿cuál sería su razón por no regresar y agradecer? Yo no creo que haya fallado en pensar, es que fue porque empezamos a caminar hacia el sur y entonces fuimos sanados. No es que dijeran, es que ya me tocaba, o sea, pues era claro que fue por Jesucristo. ¿Por qué no regresaron? Y yo me pregunto, quizá pensaron que Dios les debía, y como les debía, recibieron la sanidad, y si te deben y te dan, no eres agradecido. Mas este samaritano sabía que Dios no le debía a nadie y regresó y fue agradecido. ¿Qué pasó con estos 9? ¿La felicidad los estorbó de ver la fuente de su bendición? ¿Qué estaba pasando en su corazón? Entonces fíjate, estos hombres tuvieron fe, los 10, para sanidad, porque los 10 fueron sanados. Y entonces se requiere fe para recibir el don, el regalo de Dios. En sanidad, en provisión, en reconciliación, se requiere fe. Los 10 tuvieron fe para ser sanados, pero solo uno fue el que regresó, y mira lo que dice, versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pidieron por misericordia, recibieron sanidad. Y Jesucristo dice, tu fe no solamente le limpió de la lepra, lo sanó por el poder de Jesucristo, sino que dice, tu fe te ha salvado. Entonces, una cosa es tener fe para sanar, pero otra cosa es tener fe para ser salvo. Y yo me pregunto, ¿será una pieza clave en esto el agradecimiento? Que o sea, los 10 recibieron la sanidad, pero el único que Jesucristo le dijo fue a le dice, tu fe te ha salvado. Adelante, vive una vida, ¿sí? Sigue tu vida hacia adelante. Entiende esto, porque es el tema que vamos a hablar, el agradecimiento. El agradecimiento nos lleva a Jesús. Este samaritano fue el que regresó con Jesucristo.
Los demás recibieron su sanidad. A lo mejor tú estás aquí buscando tu sanidad, ¿sí? Y Dios te la puede dar. Pero no debemos de buscar una cercanía con Jesucristo. Y para eso la clave es el agradecimiento. ¿Qué es agradecer? Vamos a entrar en materia. ¿Qué es agradecer? Agradecer es saber a Dios y a otros de qué manera han beneficiado nuestra vida. Cuando tú, hoy vamos a hablar más del agradecimiento a Dios, pero también el agradecimiento es hacia nuestro prójimo, ¿no? Y cuando alguien te hace algo, un favor, te da una bendición, tú le agradeces, ¿no? Yo estoy seguro que tú cada domingo agradeces a la gente que está ahí en el estacionamiento cuidando tu coche, ¿no? Porque dices, gracias por cuidar nuestro coche. Pero a lo mejor tú dices, no, pues es su puesto, para eso los contrataron. Pues de hecho son voluntarios, entonces no están contratados, ¿no? A lo mejor tú dices, es que yo me lo merezco que me cuiden mi coche, ¿no? Pues a mí se me hace mucha soberbia, ¿no? Porque de quién nosotros tiene el derecho. O a lo mejor los edecanes que te dan un lugar, o los maestros de nuestros niños que los están edificando en la palabra de Dios. Y cuántas veces no somos agradecidos, más bien somos quejosos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero agradecer es reconocer al otro que nos ha beneficiado, nos ha bendecido, es reconocer de dónde viene tu ayuda. Déjame enfocarme en el agradecimiento a Dios. Cuando agradecemos a Dios, como este leproso, ex leproso, estamos diciéndole, Dios, de ti vino mi sanidad, de ti vino mi ayuda. Estamos reconociendo al ayudador que escucha, ¿sí? Jesús, ten misericordia de nosotros. Responde, vayan y preséntense al sacerdote, y está atento, ¿sí? No eran 10 los que fueron sanados, está atento a nosotros. Es reconocer una dependencia de aquel que nos ayuda para futuras ayudas, porque agradezco tu ayuda hoy, pero estoy confiado de tu ayuda el día de mañana. Cuando agradeces a Dios, el que agradece alegra el corazón del que ayuda. ¿Nunca te han dado las gracias? ¿Te sientes bien? Yo creo que alegramos también. Este leproso fue el que alegró el corazón de Jesucristo, porque siempre hay un autor que bendice nuestras vidas. A mí me cae gordo cuando la gente dice, yo le doy gracias a la vida porque, ¿y quién es la vida? Pues es Jesús, es Dios, ¿no? Y a las circunstancias, y da gracias así nada más en el aire y como que, no, hay que nombrar a aquel con el que estamos agradecidos, con nuestro Dios y Creador, con Jesucristo, nuestro Salvador, con el Espíritu Santo, el que nos consuela y nos acompaña. Pero para agradecer se requiere humildad, porque necesitamos reconocer que lo que hemos recibido ha sido por misericordia. ¿Te imaginas si solo Dios nos diera lo que nos merecemos? En Cristo Jesús, Él pagó nuestras deudas. El Padre envió al Hijo, el Hijo encarnó, vivió una vida santa como ser humano a nuestra semejanza, caminó a la cruz y derramó su sangre santa en la cruz para pagar por nuestros pecados, por nuestras faltas. Tú y yo merecíamos la muerte y lo que recibimos es vida en Cristo Jesús. Eso es misericordia y se requiere humildad para reconocerlo y agradecerlo. Se requiere sinceridad para reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido dado. A veces pensamos, no, esto yo lo logré, lo descubrí, lo inventé, todo lo recibimos de gracia. 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué tienen que Dios no les ha dado? No es que yo he hecho cosas, sí, has respondido a las oportunidades que Dios te ha dado. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Y a veces andamos con esa actitud. Es que Dios me debía y ya me dio. No, espérame, es un regalo, ¿sí? Cuando te dan un regalo, ¿te lo mereces? ¿No te sorprendes cuando te dan un regalo y no te lo mereces? Y quedas agradecido. Hace 31 años me casé con mi bella esposa. Y yo recuerdo ese 27 de febrero. Yo estaba ahí, y yo volteaba al cielo y decía, Dios, yo no me la merezco, pero Dios me dio ese regalo, agradecido estamos. Ahora entiende, lo contrario de un corazón agradecido es un corazón desagradecido, ¿no? Y a lo mejor te lo han dicho o tú lo has dicho, ese desagradecido, ¿no? Está horrible la palabra. Agradecido es bueno, pero desagradecido. Y lo que pasa con alguien desagradecido, la falta de agradecimiento, cuando estamos en ese momento, más bien empezamos a ser quejosos.
y no te estoy hablando a ti, le estoy hablando al de junto. No, ¿verdad que es horrible estar con alguien quejoso? ¿No? Pero ¿verdad que hay días que nos amanecemos medio quejosos? ¿Sí? ¿No te has quejado de lo que está pasando aquí la obra en el Atliscayot? No, y de repente, ¿y por qué no trabajan en la noche y el tráfico? No debían ser agradecidos de decir, están haciendo 4 tréboles, ¿no? Y a alguien se le ocurrió para tener menos tráfico. Pero ¿verdad que somos quejosos? Y dices, gracias, ojalá acaben pronto, ¿no? Pero, y ahí está la queja. Pero un corazón quejoso es el que piensa que se le debe, que lo merece o lo ha ganado. Chécate, cuando estás quejando de repente pregúntate, ¿y qué me creo yo? ¿No? Un corazón quejoso, y esto es algo grave, es fácil de que albergue ofensa o amargura. No somos agradecidos y entonces nos empezamos a quejar. Y cuando nos quejamos es fácil que seamos ofendidos y que entre amargura a nuestro corazón. Un corazón con amargura es un corazón enfermo, es un corazón quejoso y es un corazón que piensa que se merece las cosas. Entonces, entrando a nuestro agradecimiento con Dios, te hago otra pregunta. ¿Dios nos da o Dios nos premia? Cuando recibimos algo, ¿es un premio o es un regalo de Dios? Porque a veces, nuevamente, si Dios nos premia, entonces Dios nos debe. Y si nos debe y nos da, no vamos a agradecer porque lo merecemos. Cuando vas a esa carrera y te has esforzado, te has levantado todas las mañanas a entrenar, te has tomado el licuado así de los huevos crudos como Rocky y has estado muy ahí, ¿no? Y ganas el primer lugar y llegas ahí al podio, ¿no? Y te ponen la medalla de oro y tú bajas así el cuellito, pero luego sacas el pecho y dices, no dices gracias, no dices me lo merezco. Dios nos está premiando cuando nos da. ¿Entiende esto? Nuestra doctrina cristiana está basada en que la salvación es por fe, no por obras. Y esto es bien importante, porque a veces pensamos que para ganarnos el cielo tenemos que hacer buenas obras y tenemos que esforzarnos y diezmar y hacer y demás, porque estamos en un trabajo de ganarnos las cosas, de merecernos las cosas. Mira lo que dice Pablo en Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Definimos misericordia, no recibir lo que merecemos de nuestras malas obras, nuestras faltas, nuestros errores. Gracia es cuando recibimos lo que no merecemos, porque no hemos hecho nada para merecerlo y lo recibimos. Ahora entiende, esa es la fe que tú y yo tenemos. Es por fe que obtenemos y nos relacionamos con Dios, no es por obras. Nuevamente, las obras van a venir, sí, pero son obras de agradecimiento. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, claro que vienen buenas obras, claro que nuestro caminar cristiano es uno de excelencia, pero es algo que hacemos por agradecimiento y porque estamos siendo discipulados por Cristo, pero no es para ganarnos nuestra salvación, ¿sí? Y entonces, porque si fuera por obras, ¿cuántas obras se requieren para ser salvos? Sería horrible, ¿no? Llevar una libretita y hoy di tanto y hoy le ayudé a una abuelita a cruzar la esquina y hoy saludé al otro y hoy le agradecí al edecán y andas y no, pero dices, ¿y cuánto será suficiente, Señor, para tener al cielo? ¿Cuánto me falta? O algunos más orgullosos dirán, ¿cuánto me sobra? A lo mejor ya fue suficiente y ya no tengo que ser tan buena onda, ¿no? Ya hice suficiente, pero no es por obras, es por gracia, por fe. Y tú y yo recibimos el don de salvación, el regalo de salvación, pero nuestra relación con Dios está marcado por esto, por su gracia. Entonces, otra pregunta, ¿cómo nos trata Dios? ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? Y esto es muy importante saberlo. El autor de Hebreos escribe en el capítulo 4, versículo 16: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Entonces el autor está diciendo, acércate con confianza.
Y el trono de Dios es un trono de gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Y dice, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Entonces, ¿cómo nos trata Dios? Yo te voy a hacer una ilustración. Traje aquí un sándwich, ¿sí? Es un sándwich de jamón, ¿sale? Entonces, tú y yo somos el jamón. Déjame dejar tantito ahí el jamón. Y Dios, si tú y yo somos el jamón, ¿cómo se relaciona con nosotros? Primero le pone una rebanada de misericordia. Y luego va el jamón. Y luego le pone una rebanada de gracia. Así nos trata Dios. ¿No es hermoso nuestro Señor? No tienes que quedarte en eso si me lo merezco y me lo gano y si me debes. Él te trata con misericordia y con gracia todos los días de nuestra vida. Y esa es la relación que Él quiere con nosotros. Por eso envió a Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, otra buena pregunta sería, si así nos trata Dios con misericordia y gracia, ¿cómo debemos de agradecerle nosotros a Dios? Primero, sabiendo que Él no nos debe nada. Y aunque no nos debe nada, nos da todo. Y entonces, dice Pablo escribiendo en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Nuestro agradecimiento es parte de nuestra oración. La oración es nuestra comunicación con Dios. Y cuando nos comunicamos con Dios, sí le decimos lo que necesitamos. Danos el pan nuestro de cada día, ¿no? O rogamos e intercedemos ayuda a estas familias a crear a sus hijos, ¿no? Pero en todo eso tenemos que también tener el elemento de gracia. Y entonces déjame regresar al sándwich, ¿sí? Porque ahora el jamón va a ser nuestras oraciones. Y entonces, antes de presentar nuestras peticiones, el jamón va a ser nuestra petición en oración. Antes de presentar tu petición, primero métele una rebanada de agradecimiento por su misericordia. Y dice, Señor, gracias por tu perdón, porque yo merecía la muerte y tú me has dado la vida. Luego le metes tu petición, ¿no? Y Señor, provee el pan nuestro de cada día. Y luego le metes la rebanada de gracia. Señor, gracias por tu bondad y bendición en mi vida, porque aún sin merecerlo, lo recibo. ¿Y luego qué haces? Te comes el sándwich. Fíjate, Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. El agradecimiento brota del corazón y necesitamos revisar si tenemos un corazón agradecido con el Dios que no nos debe, pero nos da todo. Y cuando tú y yo agradecemos a Dios, brota un aroma hermosísimo que derramamos delante de Él. Quiero llevarte a este pasaje que está en Juan capítulo 12, versículo 1. Juan 12:1, el capítulo 12 de Juan, está empezando la última semana de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, ¿sí? Antes de la Pascua, que ya sale en el capítulo 18, es arrestado, en el 19 es crucificado, ¿sí? Y de ahí 20 resucita, etcétera. Pero en el capítulo 12 comienza esa semana y dice: 6 días antes de la Pascua, ¿sí ves? Es una semana antes, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Betania es vecino de Jerusalén. El que había estado muerto, o sea, donde estaba Lázaro, el que había sido muerto, y a quien que había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía. ¿Te acuerdas de Marta? Marta servía, ¿sale? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, y no sabemos qué María era, porque había varias Marías, no estaba María Magdalena, pero también estaba María, la hermana de Marta. Pero dice, aquí María tomó una libra de perfume de nardo puro. Una libra de perfume de nardo. O sea, era un chorro de perfume.
Ya vamos a ver que el valor de este perfume era el sueldo de un año. Entonces, echa nomás en tu mente, el sueldo, lo que tú ganas en un año, eso es lo que costaba el perfume, ¿no? Y entonces dice que tomó una libra de perfume nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. En Marcos dice que quebró el alabastro, el frasco donde venía ese perfume, lo quebró a los pies de Jesucristo, y toda la casa se llenó de ese olor. A lo mejor cuando llegaste oliste a nardo, ¿sí? Esta es como una película de 4D, ¿has visto esta que te mueven y te ponen olores? Hoy les puse el olor a nardo, ¿no? ¿Sí lo recibieron algunos? ¿Sí? A mí me olió a casa de mi abuelita, pero así olía. Entonces, para que te llegue toda la enseñanza. Pero ¿te imaginas? O sea, la libra de nardo en esa casa. O sea, al principio olía a puro discípulo, ¿no? Lo que olían los discípulos. Y entonces, pero de repente empezó todo ese olor a llenar la casa. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y entonces es hermoso este pasaje, porque esta mujer llegó con un corazón agradecido y derramó ese perfume costoso. El agradecimiento que no se expresa no es agradecimiento. No, cuando estás agradecido dices: ¿cómo puedo demostrarles mi agradecimiento? Dices: ya sé, les voy a hacer una comida y les voy a dar paella, ¿no? Y entonces el corazón agradecido es un corazón generoso que quiere demostrar su agradecimiento. Todo el que ama a Jesús está agradecido con Él. No tendrá pereza ni vergüenza en poner a los pies de Él lo mejor que posee y lo que más aprecie, porque ama y está agradecido con nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer llenó todo ese lugar de un aroma agradable. Yo me imagino que ese aroma siguió toda la semana a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba ahí con Caifás, quizá Caifás preguntó: ¿huele a nardo? Y luego ante Pilato, y Pilato ahí en el juicio, y de repente: ¿es nardo lo que huelo? Y de repente en la cruz, los soldados romanos, y entre ellos decían: ¿no te llega un aroma a nardo? Lo que nosotros ponemos a los pies de Jesucristo en agradecimiento, pero se expresa. Ponemos nuestras vidas, ponemos nuestro tiempo. Cuando tú y yo damos nuestros diezmos, no es para cumplir un mandamiento, aunque escrito está, es por agradecimiento que tú y yo lo tendemos. Una conducta cristiana consecuente con la fe que profesamos es un grato olor a Cristo. Hace 20 años comenzamos, Caro y yo, de pastores. Nuestro pastor nos dejó como pastores y éramos un grupo pequeño. La iglesia estaba comenzando con 5 familias y ahí comenzamos a echarle ganas. Y en ese entonces pues ya teníamos 4 hijos. Yo tenía un trabajo 8 horas, de esos de 8 que son de 10 o de 12 horas, y estábamos comenzando un negocio, ¿no? También. Y entonces estábamos a manos llenas y la iglesia empezó a crecer, el favor de Dios. Y creciendo la iglesia, de repente ya no nos daba la vida. Y yo tomé una decisión. Y sinceramente fue una decisión estratégica, porque yo dije: mi pasión está para servirle a Dios y necesito más tiempo. ¿De dónde puedo obtener más tiempo? Y sacrifiqué mi profesión. Y fue como traer ese frasco de perfume y quebrarlo en los pies de Jesucristo, porque quebré ahí ese frasco. Ya era no retorno, ¿sí? Y tomé una decisión y rendí mi profesión, que es la que más tiempo me quedaba. Y ahora te digo, no es que estaba yo haciendo lo malo en mi profesión, no, yo tenía el mejor puesto, más cotizado en mi especialidad de toda la nación, ganaba bien y me encantaba mi profesión, pero decidí sacrificarla
Fue algo, y no fue algo que mi pastor me pidió, fue algo que Dios convenció en mi corazón y yo de agradecimiento. Ahora entiende, no fue algo que hice así a bote pronto, lo platicamos como esposos, lo platiqué con mi pastor, lo oré, pero yo un día llegué y sacrifiqué ese perfume a los pies de Jesucristo. ¿Y por qué te lo digo? No para que dejes tu profesión, joven, no, esto es nada más para, unos llamados, porque algunos ya quieren dejar la universidad, no, espérame. Pero la pregunta es, ¿qué necesitas romper a los pies de Cristo? Rendir a los pies de Cristo como un gesto de agradecimiento a Él, que es lo que Dios está hablando a tu corazón. Colosenses 2:7 dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, y entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Y mira lo que dice: y rebosarán de gratitud. Un corazón cercano a Jesucristo es un corazón que rebosa de gratitud a Él y está dispuesto a ser agradecido, cantarle salmos y sacrificar cosas que nos estorban de seguir su llamado. Entonces, el corazón agradecido es más feliz, porque no es quejoso. El quejoso está amargado, está enfermo, ¿sí? El corazón agradecido es más feliz. Pruébalo, agradece y vas a sacar una sonrisa en ti y en el otro. Es un corazón más sano el corazón agradecido, porque no alberga rencor ni amargura. Ese es el antídoto contra el rencor, empezar a ser agradecido. Es un corazón más hermoso. Por ejemplo, ahorita no, los bebés son hermosísimos, los niños pequeños es lo más hermoso. Pero un niño pequeño agradecido, no, me vuela. Es algo hermosísimo. El corazón agradecido es hermoso, porque la gratitud trae una sonrisa y se transforma en un regalo. Quizás estás pensando en los regalos de Navidad, ¿sí? ¿Por qué no pruebas la gratitud? Es el mejor de los regalos. El corazón agradecido es más cercano a Jesucristo, como ese leproso que regresó a Jesucristo porque tenía un corazón agradecido. Cuando somos agradecidos con nuestro Señor, vamos a estar más cerca de Él. Es un corazón más generoso porque va a rebosar de gratitud, haciendo la pregunta: ¿cómo puedo demostrarle a mi Dios que estoy agradecido? Y somos generosos con Él, y sin duda es más bendecido, porque un corazón agradecido va a ser un corazón sano, feliz, alegre, hermoso, cercano, generoso. Y Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ponte de pie. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y estamos comenzando diciembre. Y diciembre es hermoso, hay luces, arbolitos y nochebuenas, pero que no falte el aroma de agradecimiento en tu corazón, en tu casa y a donde tú vayas. Cierra tus ojos. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, que aunque no nos debes nada, nos das todo. Y te damos gracias por eso. Señor, estamos agradecidos que te conocemos, que has hablado a nuestro corazón, que has redimido nuestra alma, avivado nuestro espíritu, encaminado nuestros pasos y has puesto sueños en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hemos recibido un llamado de caminar contigo, de servirte a ti, de ser luz y sal. Te damos gracias, Señor, porque has considerado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú haces vivir en familia al desamparado. Gracias, Señor, porque no hay justo que mendigue pan. Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todas tus bendiciones. Señor, hoy queremos cantar de alegría, de agradecimiento. Familia, vamos a entonar este canto y cántalo con todo el corazón, de agradecimiento a Dios.